Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de Dios. Buenos días a todos y todas. Vamos a dar comienzo a nuestro devocional número 33. Hoy estamos dando comienzo al propósito de el evangelismo. Y estamos hoy, como ven en pantalla, a Marta, mi esposa, está Andrea, está Sarita, está doña Marjoria, está Charlón, y también John está aquí también en este escenario que hemos dispuesto para desarrollar el propósito del evangelismo. Hoy, en este día que esperamos reciban cada uno de ustedes en sus casas un devocional del proyecto que hemos denominado Proyecto Esperanza, de este reto de 52 días, ya vamos en el día 33, ya nos acercamos al cierre de este libro y esperamos que el hábito que tenemos nosotros de adorar, de servir, de crecer y ahora de ganar a otros para Cristo, se ha formado como hábito en nosotros. Así que voy a saludarlos a la familia García Castillo, a Castillo García, y queremos saludarlos. Andrea, buenos días. Buenos días para todos, contenta porque pues hoy es un privilegio que estén aquí en mi casa, con mi familia, con mi suegra, estamos aquí dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Martica, buenos días. Bueno, buenos días a todos, de verdad es una bendición poder estar en este lugar compartiendo la palabra. Gracias a ustedes por abrirnos las puertas de su casa, y así como ellos nos abrieron la puerta de su casa, también estamos esperando que cada uno de ustedes nos invite a hacer un devocional desde su casa. Doña Marjoria, buenos días. Muy buenos días, contenta de estar acá reunidos con ustedes para aprender más del libro de Jeremías, y espero verlos en mi casa grabando este devocional. Muy bien, sí señora, allí estaremos. Y saludamos a las niñas, a Sara y a Charlón. Charlón, buenos días. Buenos días, me alegro mucho que estén aquí. Y Sarita. Hola, buenos días, me alegro mucho que estén aquí. Bien, entonces vamos nosotros ahora, vamos a darle gracias a Dios, vamos a permitirle al Espíritu de Dios que obre en nosotros, que ponga Él en nuestro corazón el querer como el hacer, como dice la Escritura, por su buena voluntad. Así que donde están allí, cierren sus ojitos, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios por este día que iniciamos. Los que se conectan en la noche y van a ver el devocional, esperamos que haya tenido un día espléndido, que haya podido ver la mano de Dios en las cosas que usted hace. Entonces cierre sus ojitos allí donde se encuentra y oramos. Padre, en esta mañana te damos gracias por la oportunidad que nos das de reunirnos como familia, de saber que somos tu familia, la familia de Dios, aquellos que un día partiremos de este lugar hacia la eternidad y estaremos contigo por los siglos de los siglos. Gracias porque entre ellos se contarán mis hermanos, mi familia, los seres queridos, amigos, estaremos por la eternidad allí, Señor. Y para que esto sea posible, es necesario que nosotros llevemos las buenas nuevas, que nosotros prediquemos el evangelio, que nosotros seamos solidarios llevando el mensaje de salvación a cada uno de los que nos rodea. Por eso, si usted allí en su casa tiene familiares, amigos, compañeros de estudio, de la cuadra, del barrio, que no tienen al Señor Jesucristo en su corazón, hoy tienes este reto durante estos días en la vida del profeta Jeremías, para que aprendas cómo a través de la vida de aquel hombre se puede llevar la palabra, una palabra de esperanza, una palabra de vida, una palabra de entusiasmo, aún en medio de tanta necesidad y dificultad como la hemos visto en la vida del profeta Jeremías. Así que le damos gracias, Señor, por esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, antes de empezar en este devocional, día 33, que tiene por nombre, ahí como lo ven ustedes en pantalla, Así nos dice Dios. Así nos dice Dios. Vamos a ir al versículo 3 del capítulo 33. Jeremías, capítulo 33, el versículo 3. Para muchos muy conocido, y ese va a ser el versículo para memorizar. A ver quién se lo sabe. Yo creo que de los que estamos aquí, claro. algunos no lo sabemos. ¿Cómo dice ese?
Clama a mí, Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, así dice, y lo dijeron en voz, ¿cierto? Cantar. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ese es el versículo que nos va a acompañar en el desarrollo de este devocional y aparte para memorizar en los textos que tenemos de nuestro ABC con Dios. Hoy nuestro ABC con Dios tiene por título Así nos dice Dios, pero lo primero que me gustaría preguntarles es ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Preguntémosle a Sarita. Pues para mí el Evangelio es como la palabra de Dios y pues no sé cómo se dirá la otra cosa. Muy bien, Chalón, ¿qué es entonces Evangelio? Es el acto de predicar la palabra de Dios o enseñar la vida de Jesús. Muy bien, en términos más prácticos, doña Marjorie, entonces, ¿qué es el Evangelio? El evangelio es enseñar a otros, pero a las personas que no conocen, enseñarles de Dios. Bien, Andrea. Es llevar las buenas nuevas a otras personas. Muy bien, Martica. Y el evangelio son las buenas nuevas, son Muy buenas bien. noticias. Son buenas noticias, eso es el Exacto. Evangelio, son buenas noticias. Entonces, ¿a quién no le gusta recibir buenas noticias? Ay, ¿Cierto? A todos nos gusta todos recibir nos buenas gusta, noticias. Peor es cuando amanece uno y viene alguien con cara larga a decirnos, no sé cómo decirle lo que tengo que decir. Uno se imagina lo peor. Sí. Pero cuando alguien viene con cara de torta, con cara de pastel, y uno dice, bueno, cuéntame, hijito, porque sí, le tengo una buena noticia. Uno no espera, sino que nos la digan para nosotros alegrarnos o esperar esa palabra que necesitamos. Pues evangelio es eso. Ahora, entonces, ¿qué es evangelismo? Enseñar. ¿Sí? ¿Qué es? Enseñar a los que no conocen de la palabra de Dios, Muy enseñarle bien. a otros Entonces, las sí. buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Exacto. ¿Qué es entonces, Martica? Llevar las buenas nuevas, dar las buenas Dar Sí, buenas nuevas. noticias, ¿cierto? Entonces evangelismo es, porque a veces dicen o confunden que evangelismo es, ay, ahí llegaron como algunos que llegan con maletín y con una cartillita a tocar puerta por puerta, y a veces pensamos de manera religiosa que evangelismo es eso, pero no, confundimos el evangelio, ¿sí? A veces de manera despectiva decimos, es que evangelios son esos evangélicos que no hacen más sino para lado y lado con la Biblia, y tienen algo de razón, pero es que evangelios son buenas noticias. Nosotros somos los que le hemos convertido solamente en un asunto religioso, y las buenas noticias no solamente es un asunto religioso, las buenas noticias es en la salud, en nivel financiero, a nivel familiar, a nivel de salud, en todos los niveles Dios tiene una palabra. Entonces evangelismo es, como dijo Martica, es dar unas buenas noticias. Y yo creo que en este propósito de esta semana que vamos a trabajar en el propósito del evangelismo, vamos a ver eso. Entonces voy a poner aquí en pantalla, aquí lo que vamos a trabajar en el día de hoy, aparte de otras preguntas que les tengo a esta familia que hoy está con nosotros. Entonces dice como por título, Así nos dice Dios, del proyecto Esperanza, del propósito de evangelismo. Entonces, lo que nos viene entonces como pregunta en este desarrollo que estamos trabajando sería la otra pregunta: ¿cuántas veces se repite en este capítulo, vino a mí palabra de Dios y así ha dicho Dios? Andrea, ¿cuántas veces se repite y usted lo va a hacer en su casa, ¿no? Usted va juicioso, nosotros lo hemos hecho aquí previamente, los que estamos aquí nos hemos acercado y hemos visto finalmente cuántos versículos aparece en el capítulo 33 diciendo vino a mi palabra de Dios y así ha dicho Dios. ¿Cuántas? Yo. A ver, Sarita. 12. 12 veces. ¿Cuántas veces dice? Yo vi a Andrea ahí resaltando y diciendo vino a mi palabra de Dios. ¿Cuántas veces se repite? vino palabra, conté 3. Y la otra es así ha dicho, pero en una dice ha dicho o dice Jehová. Conté
9. 9 veces. Y la otra 3 veces. Sí. Entonces, ¿creen ustedes que es significativo que en un solo capítulo, en esos versículos, se digan 9 veces una palabra y 3 veces otra, haciendo referencia a que Dios ha dicho algo o que vino a mí palabra de Dios? Entonces, yo creo que algo Dios quiere decirnos cuando hace tanto énfasis en una sola palabra. No sé, le pregunto a la señora Marjoria, ¿sí? Cuando estábamos en el acto de enseñar en clase, cuando uno le dice a sus estudiantes, presten atención a lo que yo digo y uno lo repite varias veces. Cuando uno hacía eso, ¿qué quería resaltar o qué quiere dar a entender? Cuando uno le dice a los alumnos presten atención es porque quiere que lo que uno está enseñando quede grabado en la mente, en el corazón, en todo su ser de lo que se está enseñando. Quiere decir que entiendan, que apliquen a su vida lo que se está enseñando. Muy bien, entonces cuando uno hace mucho énfasis y repite y repite y repite algo, es porque quiere resaltar algo de lo que se va a decir. Y Dios hace eso en ese pasaje. De los pocos capítulos de los que hemos visto, Dios en 12 oportunidades en esos versículos le está diciendo a Jeremías, vino a mí palabra de Dios, o así ha dicho Dios. Entonces vamos a ver por qué es importante la palabra de Dios en este tema del evangelismo. Entonces, ahí mismo otra pregunta que podríamos nosotros formularnos es, ¿qué piensas? ¿Qué tan importante es para usted que Dios nos hable? ¿Qué tan importante es para usted que Dios nos hable? Martica, ¿por qué? Bueno, pues para mí es importante que Dios me hable porque no me deja cometer errores, ¿sí? Porque guía mi camino. Por eso es muy importante que Él me hable. ¿Sí? ¿Por qué más? Porque es importante que Dios me hable a mí. Porque es importante que Dios le hable a cada uno de los que hoy estamos. Porque durante el camino nos puede corregir o nos puede guiar y no puede dejar que cometamos un error. Muy bien, muy bien. Porque evita que cojamos, practiquemos cosas que no le agradan a él. Muy bien. Yo. ¿Y Sarita? Nos guía y no nos deja cometer errores. Y Sí. es bueno también que no. ¿Sabe que Dios muchas veces nos hable y a veces nosotros pensamos que Dios nos habla solamente a través de la palabra, lo cual es muy cierto? Sí, lo hace. Cada vez que nosotros abrimos la Biblia y la leemos, Dios nos está hablando. Pero también es necesario porque Dios nos habla a través de nuestros padres. Entonces, cuando Dios habla a través de nuestros padres, ¿les cuesta obedecer? ¿Qué dicen? Cuando su mamá le dice, viene aquí a tales horas, que a veces venimos con mi esposa y ustedes llegaron 10 minutos tarde, y ustedes a veces, ¿cierto? No les gusta a veces. ¿Cierto, Charlotte? No, Sí. a ver, Sí, porque obedecer no. a nuestros padres nos cuesta. Sí. Y los padres es lo más cercano a Dios. Porque dice la Escritura que Él es nuestro Padre. Y si nosotros, dice, le hacemos caso a nuestros padres terrenales y los veneramos y los amamos, dice, ¿cuánto más a nuestro Padre Dios? Tenemos que nosotros obedecerlo. Entonces, en este punto hay otra pregunta también, antes de mirar unas características de la palabra de Dios. La otra pregunta sería, ¿qué piensas de su palabra? ¿Qué piensas de la palabra de Dios? ¡Uy! Apareció Está emocionada. Tenemos otro integrante del devocional. Sería la pregunta es, ¿qué piensas de la palabra de Dios? Que la palabra de Dios es perfecta, que la palabra de Dios sirve para instruirnos, Sí. para corregirnos, para que cada día nuestras vidas sean mejores ante los ojos de Él. Perfecto. ¿Qué más? Que en ella encontramos la salvación, el amor, las respuestas a todas nuestras preguntas. Sí, perfecto. ¿Y? Y yo pienso de la palabra de Dios que la palabra de Dios me da vida. Perfecto. Muy bien. Y por último, antes de arrancar con esas características, ¿cómo nos habla Dios? Dios nos habla a través de su santa palabra.
Dios nos habla a través de la Biblia, de la oración y a través también de personas. Sí, muy bien. Muy bien. Entonces, ya arrancando de esa manera, vamos a entrar a algunos versículos. Ustedes me van a ayudar a leerlo rápidamente y vamos a hacer el énfasis que necesitamos nosotros. Así, dice hoy el devocional del 33, dice, así nos dice Dios. Así se denomina en esta mañana. Entonces, vamos a ir al versículo 1, 2 y 3 del capítulo 33. Vamos a leerlo. Alguien, si lo tiene ahí, va a leerlo. ¿Qué dice? Yo. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez. Estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: Así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, hasta ahí vamos a dejar la primera parte. Entonces, lo que vemos de esa palabra, en primer lugar, es que la palabra de Dios nos insiste. Nos insiste. Es decir, la palabra de Dios no cansa, no se cansa. Ella tiene vida propia porque es Dios. Cada vez que nosotros abrimos las escrituras, estamos viendo a Dios mismo. Porque Dios se reveló a través de su palabra. Es decir, Él dijo, hágase la luz, y la luz fue hecha. Es decir, en la misma palabra está contenido Dios. Entonces no podemos separar a Dios de la palabra, y la palabra separarla de Dios, porque hace una misma cosa, hace una misma función, cumple un mismo propósito. Dios y la palabra van juntas, no las podemos separar. Entonces la palabra de Dios nos insiste. Fíjese que dice, y vino a mí palabra de Dios por segunda vez. Y usted va a leer en el texto, y me dijo Dios, y me dijo Dios, y me dijo Dios, y así ha dicho Dios. Entonces a Jeremías la palabra le insistía. La pregunta es para los que estamos en esta mañana y los que están viendo el devocional, ¿la palabra le insiste? Preocúpese cuando Dios le deje de hablar. Preocúpese en casa cuando un papá le dice, ya no sé qué hacer con usted. ¿Sí? Preocupémonos cuando una persona dice, ay, es que ya no sé qué hacer, y uno dice, ¿sabe qué? Dejemos así. Cuando eso llegue a pasar, estamos en serios problemas. Pero cuando la palabra de Dios nos insiste, quiere decir que Dios sigue trabajando. Entonces, el evangelismo es así. Si usted está escuchando este devocional y la palabra de Dios le sigue insistiendo, Dios tiene sus planes con usted. Pero el día que deje de escuchar la voz de Dios, ese día Dios se habrá apartado y la puerta se ha cerrado, como pasó en el arca de Noé. En segundo lugar, la palabra de Dios no está presa, porque a pesar de que Jeremías fue llevado a una cárcel, la palabra de Dios seguía corriendo. Independientemente de lo que nos está pasando en esta pandemia, la palabra de Dios sigue corriendo. Se cerraron los templos, los edificios se cerraron, pero se multiplicó la palabra. Ahorita por Zoom, por Meet, por todas las plataformas estamos nosotros llevando la palabra de Dios. Y así pasó en la vida del profeta Jeremías. Vea que el pueblo se deportó, fue llevado cautivo a Babilonia, y desde allá, yo me imagino si Jeremías tuviera WhatsApp, enviándoles todos los días WhatsApp. Y recuerden, hermanos, ustedes, si uno vaya conectados. Entonces, en segunda característica de la palabra de Dios en el evangelismo, es que la palabra de Dios no está presa, no está encarcelada. Puede que el hombre esté encerrado detrás de unos barrotes, pero Dios se encarga de llevar su palabra a donde tenga que ir. En tercer lugar, la palabra de Dios nos recuerda su provisión. Vea lo que dice el versículo 4, ahí del que usted estaba leyendo, ahí en el versículo. Alguien que lo lea, el 4, el 5 y el 6. 4, sí. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá. De Judá. Derribadas con aretes y con hachas. Sí. Porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con mi furor y con mi ira,
pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Muy bien, entonces, en tercer lugar, la palabra nos recuerda que Dios nos provee. Y cuando hace referencia a la provisión, leíamos nosotros desde el versículo 1 en adelante, cómo Dios ha preparado, ¿sí? Ha dispuesto, independientemente de la condición en la que nosotros encontremos, Él ha aprovisionado un lugar que, a pesar que estemos pasando por necesidades y dificultades enormes, Dios no hace escasear su mano en nosotros, porque vemos que allá donde los llevó, en los devocionales anteriores lo que miráramos era que labren la tierra, trabajen, busquen la bendición en ese lugar, sirvan bien en la tierra de Babilonia, porque allá les haré multiplicar. Es decir, que aún en medio de la dificultad y la necesidad, Dios nos provee. Y así es la palabra cuando entra en la vida de una persona, en una familia. Como dice Génesis 1, dice que a pesar de que la tierra estaba desordenada y vacía, ¿qué dice la escritura? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Es decir, que independientemente del caos y el desorden en el que nosotros nos encontremos, si viene la palabra de Dios, trae orden, trae luz. Entonces, en ese nos recuerda que la palabra de Dios trae provisión. En cuarto lugar, del que estamos haciendo referencia ahí, dice que la palabra de Dios nos invita a encontrar respuestas en Él. Versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré ¿qué? Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, la palabra de Dios nos invita a encontrar respuestas en Él. Eso es evangelismo. Es decir, cuando nosotros le mostramos el plan de salvación a una persona, ¿sí? Las buenas noticias a otra persona, estamos diciéndole muy probablemente: lo que yo estoy diciendo no es mío. Si usted quiere, por eso la pregunta inicial era: ¿qué piensa usted de la palabra? Porque hay personas que no reciben la palabra porque dicen que, pues la escribieron cualquiera. No reconocen la escritura como inspirada por Dios, sino que fueron hombres, unos judíos que se pusieron a escribir y tienen el libro como la Biblia como otro libro secular. Pero cuando nosotros entendemos que la palabra de Dios es inspirada por Dios y que a través de ella nosotros podemos tener libertad, sanidad, bendición, encontramos en ella que Dios puede obrar porque Dios mismo está en la palabra. Entonces, cuando nosotros presentamos el mensaje de salvación, no están en discusión mis palabras, están en discusión en la palabra de Dios. Yo suelo decirle a las personas cuando hablamos de evangelismo y empiezan a cuestionar la palabra, y les decía: vea, yo no le estoy hablando de mí mismo ni le estoy presentando con argumentos míos. Si usted quiere discutir, discuta con la palabra de Dios. Discuta con la palabra de Dios. Entiéndase con Dios mismo. Entonces, la palabra de Dios nos invita a que encontremos las respuestas en Él. Que cuando nosotros buscamos, dice Juan, dice: escudriñad las escrituras y en ellas os parecéis que tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Solamente al buscar en las escrituras yo encuentro respuestas a mi vida, a mi necesidad. Cerrando, dice que la palabra de Dios nos trae bendición. Versículos 6 al 9, ¿qué dice? Del 6 al 9. Versículo 6 al versículo 9. Yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré, y les revelaré abundancia de paz y verdad. Sí, ¿qué más? 7. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como al principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados contra mí, Que contra mí pecaron. que contra mí pecaron, y con que contra mí Se rebelaron. ¿Sí? ¿Y 9 qué dice? y será a mí por nombre de gozo y alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra,
que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda paz que yo les haré. Entonces, fíjense que la palabra de Dios trae bendición, es decir, trae sanidad, trae paz, trae verdad, trae libertad, trae perdón y trae el favor de Dios. Cuando la palabra de Dios nosotros la mostramos, la presentamos a otros, todo eso viene con ella. Si no es que solamente el evangelismo, llevar la palabra, a veces se piensa es que yo no voy a cambiar de religión. ¿Sí? Cuando nosotros presentamos la palabra, decimos, ellos piensan que es cambiar de religión. No, es que la palabra de Dios trae bendición en todas esas áreas. Y cuando Jeremías enviaba esa palabra, aún en Babilonia, todas esas palabras iban a producir en ellos bien, iban a traer bendición a sus vidas. Y finalmente, la palabra de Dios es salvación, son buenas nuevas. Vean lo que dice el versículo 14 al versículo 18 que voy a permitirme leer. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia y hará juicio y justicia en la tierra. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Fíjese ahí, la palabra de Dios es salvación. Y desde allá se lo estaba diciendo. Y hoy les quiero decir de parte de Dios a los que nos escuchan. Si la palabra ha empezado a obrar en su vida, ha empezado a obrar para salvación. Ha empezado a obrar para sanidad, para restauración familiar. Ha empezado a obrar para transformar su entorno. Por eso es necesario que la palabra de Dios llegue a su vida. Y finalmente dice la palabra de Dios es segura e infalible. Y dice el versículo 19 al versículo 26 que cierra, no lo vamos a leer, usted lo va a leer en casa, pero dice así: vino a palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así dicho Dios, si pudieres invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya día ni noche a su tiempo, podrá también invalidarse mi pacto que hice con mi siervo David. Y sigue diciendo, como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de mi siervo y los levitas que me sirven. Fíjese que de ahí en adelante lo que está diciendo Dios es, como lo dijo en un devocional pasado, que si se pueden contar las estrellas, que si se pueden contar la arena del mar, que si además la luz del sol y la luz de la luna no dejaran de brillar, asimismo mi palabra no tendría efecto, no tendría lugar. ¿Y cuándo va a ocurrir eso? Nunca. Al menos lo que Dios nos ha determinado a través de su palabra. Quiere decir que la palabra de Dios es infalible, porque hasta el día de hoy el sol sigue brillando, la luna sigue saliendo, la arena del mar y las estrellas del cielo siguen alumbrando, y Dios va a cumplir su propósito con cada uno de nosotros. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo hará también con cada uno de los que estamos aquí. Así que, por un momento allí donde usted se encuentra, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude, que a través de su palabra podamos nosotros recibir esta palabra. Así nos dice Dios, y así comenzamos este propósito del evangelismo, recordando que la palabra de Dios nos insiste, recordándonos que la palabra de Dios no está presa, que nos recuerda que Él nos da su provisión, que en Él podemos encontrar las respuestas, que Él es bendición, que en Él encontramos la salvación y que su palabra es segura y es infalible. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de compartir este tiempo devocional, este tiempo de encontrar a través de las Escrituras el propósito del evangelismo. Ayúdanos a compartir, Señor, la palabra. Jeremías lo hacía cada día, independientemente de las condiciones y el contexto, porque fue azotado, fue puesto en el cepo, fue puesto preso, le tocó, Señor, vivir en ciertas oportunidades el desprestigio, la deshonra, la humillación, pero aún así
seguía compartiendo las buenas noticias, las buenas nuevas. Cuando hubo tiempo para llevar esa palabra de advertencia lo hizo, pero también cuando tuvo la oportunidad de llevar buenas nuevas, tú también lo usaste para hacerlo. Por eso en esta hora yo te pido por todos aquellos que están en esta mañana y que se van a convertir en portadores de buenas noticias, para que los animes, para que los motives a llevar este propósito en este tiempo devocional, de este reto esperanza, para que lo hagan en el transcurso de estos días. Te lo pido en el nombre de Jesús. Descanso en ti porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, en nuestra B de buscar, vamos a identificar 3 amigos o familiares para compartirles la palabra. Usted va, hay un proyecto que se llama el Proyecto Felipe o el Plan Felipe, pero eso tiene unos propósitos. ¿De dónde arranca Felipe? Usted lo va a leer después, más adelante, cuando estemos trabajando en el tema del evangelismo. Van a ver cómo Felipe y el etíope, cómo lo fue llevando hasta que él tomó la decisión de bautizarse, de tomar la decisión de aceptar a Cristo en su corazón y de aceptar el bautismo. Pero antes de que todo eso ocurra, vamos a ver que necesitamos orar por esa persona, interceder por ella. Hay que llevar finalmente un tiempo para compartir la palabra y invitarlo a una reunión. Pero por el momento solamente le pido que identifiquen a 3 amigos o familiares, para que usted en un momento particular, al final del cierre de propósito del evangelismo, usted lo va a invitar a una reunión. Sí, vamos a preparar un espacio como cuando hacíamos la fiesta del amigo, donde llevamos a nuestros invitados y era una fiesta especial para ellos. Muy seguramente no va a ser presencial, va a ser un escenario virtual. Entonces vamos a generar una sesión donde queremos invitarlos y compartirles una palabra para que Dios obre en sus corazones. Ese será en el buscar. Y en el cumplir hay 3 cosas. 1, comparta el video, véalo, coméntelo, aporte para la canasta familiar. Seguimos en el propósito de la canasta familiar, como mi esposa lo ha dicho, que en algún momento queremos en este pastoral social que estamos desarrollando junto con mi esposa, que se convierta en el banco de alimentos. Y tercero, que desarrolle finalmente el tema del Plan Felipe, que es orar, interceder, identificar a nuestros amigos para una reunión que vamos a poner. Y memorizar Jeremías 33.3. 33.3. Entonces, antes de cerrar, me gustaría preguntarle a los de la casa, a la familia, a los anfitriones, si tienen alguna experiencia significativa, algún testimonio que quieran compartirnos brevemente de cómo les ha parecido estos días. Hoy es el día ya 33. ¿Qué han aprendido? ¿Qué finalmente les ha aportado en este ejercicio? Sarita. En los 32 días que llevamos... 33. Bueno. Ya con este 33. Sí, 33 días que llevamos, he aprendido mucho a servido de harto. No solo nos hemos comido un día, pero nos reunimos en familia. No lo hacemos por la mañana, sino que lo hacemos en la noche. Y ya. Bien, gracias, Sarita. ¿Quién más? Yo. Pues yo he cogido un buen hábito de leer y aprender y conocer un profeta excelente que nos ha ayudado y me ha gustado mucho como explican y bueno, pues Gracias, Chalón, muy bien. ¿Alguien más para cerrar? Señora Marjorie, André. También durante este tiempo he aprendido que debo depender de Dios, que cada acción que yo voy a realizar tengo que depender de Dios. Bien. ¿Y Andrea? Bueno, yo me ha gustado mucho, primero que todo, pues nos reunimos todos en familia, eso es una bendición grande, porque pues muchas veces podía haber yo leído la Biblia yo solita y cada uno por su lado, pero con este tiempo de estar, digamos, tenemos este devocional, ya nos reunimos los 4, estamos muy pendientes de que llegó la hora de leer, de aprendernos,
de que cada una de ellas cogen su hoja y a escribir el versículo para aprender. Me ha gustado mucho, eso lo motiva. Veo la motivación de ellas, de mi esposo, que yo digo, le pido al Señor de que sea él que se motive harto en las cosas de Dios, y sí, le doy gracias a Dios por este tiempo que nos regala todos los días, y que pues le doy gracias a Dios por mi hermano y a Martica que propusieron esto, porque yo sé que si estuviéramos digamos haciéndolo, si siguiéramos haciéndolo todo el tiempo, nos aprenderíamos la Biblia, mejor dicho, nos lo comeríamos como si fuera ese pan rico que uno quiere comer, ese pan calientico. Así debe ser la palabra del Señor, comernos la Biblia así como un pancito calientico todos los días, todas las mañanas o las noches. Muy bien, gracias Andrea. Ay, Martica. Bueno, yo quiero seguirlos animando para que por favor sigan con este proyecto. Ya nos quedan poquitos días, ya pasamos del mes y eso es un avance muy grande. Quiero de verdad felicitarlos porque hemos llegado a nuestro día número 33 y nada, orar para que el Señor nos dé fuerzas de seguir adelante y seguir con este hábito tan hermoso que es aprender la palabra. Entonces los animo para que sigamos ahí adelante. Si de pronto he dejado de hacerlo 1 o 2 días, no se desanime. Siga ahí a su ritmo, que el Señor está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Lo importante es permanecer en la palabra del Señor. Amén. Muy bien, entonces nos despedimos. Adiós, nos vemos Chao, en chao. el devocional la próxima semana. No, la próxima mañana. La próxima semana es, pero en nuestro encuentro de los viernes. Entonces, chao, bendiciones. Chao. Iglesia Comunidad Cristiana La Victoria, Asambleas de